Hola chicos, buen día. Espero que estén todos bien. Hola, bienvenidos chicos a los que van entrando. Vamos a partir la clase de hoy. Antes de empezar, ¿hay alguna consulta sobre lo que vimos en la última clase? Aprovecho de pasar el dato. No sé si alguno de ustedes, de los que normalmente están siguiendo las clases en vivo, luego intenta acceder a los videos de las repeticiones de las clases, de las grabaciones. Si en algún momento alguno de ustedes intenta entrar a una grabación y se encuentran con que no existe la grabación, que se haya borrado cualquier cosa, yo la verdad que tengo almacenado todas las grabaciones. He estado pensando en subirlas a YouTube para tratar de hacer alguna especie de lista de reproducción. Lo que me detiene a hacer eso es que la subida es horriblemente lenta, entonces, y como tengo tantos videos, la verdad que a lo mejor sería un poquito... tengo que hacerme el tiempo de hacer el proceso de subir los videos. Entonces, pero las tengo, entonces en el momento que se caiga alguna de las grabaciones, yo las voy a tratar de ir subiendo de a poco, a ver si puedo hacer la transición desde la nube de Zoom a YouTube para que a lo mejor ustedes puedan entrar de mejor manera. Probablemente es mucho más fácil para ustedes seguir una lista de reproducción y que los videos vayan uno tras otro que estarse metiendo a las grabaciones de Zoom, creo yo. Hola, están diciendo por acá. Hola a los que se han integrado en este ratito. Insisto, ¿hay alguna consulta, duda, algo que no haya quedado claro de la clase anterior? Lo último que vimos fueron las expresiones lambda, entonces espero que haya quedado más o menos claro ese tópico, porque lo vamos a retomar, espero, en la clase del día de hoy. Perfecto, creo que no hay dudas. Entonces vamos a partir la clase del día de hoy. Vamos a hacer el compartir pantalla. Perfecto. Eh, Perfecto. Ok chicos, entonces la clase del día de hoy vamos a hablar sobre excepciones en Java. ¿Ya? Entonces vamos a presentar este tópico, a qué nos referimos con excepciones, cuál es el concepto detrás de este tema. Y por supuesto, como en todas las cosas que hemos visto hasta ahora, una vez presentado el concepto, vamos a ver cómo se desarrolla este concepto en el lenguaje Java. ¿Ok? Dicho esto, empezamos. Entonces miren, una de las cosas más típicas que ocurre cuando tú trabajas con un lenguaje de programación cualquiera es que se produzcan errores. Estos errores pueden venir dados por errores en la forma de programar, ¿cierto? Pueden venir dados por elementos externos a tu programación. Por ejemplo, si tú tienes un menú en donde uno de los campos que tienes que ingresar es el nombre, y tú ingresas un número, por ejemplo, ese es un error que viene dado no por tu forma de programar, sino por qué es lo que está ingresando el usuario. ¿Ya? Entonces, por supuesto, para cada uno de estos casos, independiente de que el error se produzca por algo que tú hiciste o por algo externo a tu programa, la mayoría de las veces cuando tú haces un desarrollo profesional de un programa, de una aplicación, tienes que tratar de manejar esos errores. Ya tienes que tratar de, por ejemplo, si el usuario intenta ingresar un elemento inválido, tú tienes que decirle al usuario, por favor, ingrese un nombre válido. Si, por ejemplo, estás solicitando el root y el usuario ingresa letras, tienes que pedirle al usuario, por favor, ingrese letras, lo que está ingresando no es válido. Si tratas de abrir un archivo, por ejemplo, y ese archivo no existe, tienes que
indicar que se acaba de producir un error debido a la no existencia de este archivo. En fin, cada vez que se produce un error, un potencial error, tú la verdad que deberías como programador tratar de que los errores, la forma en que ese error se le informa al usuario sea no tan violenta, que no sean los errores de Java, ¿cierto? Sino que tengan algún mensaje que sea más fácil de entender para el usuario, ¿ok? Entonces, los lenguajes orientados a objetos, como es el caso de Java que estamos viendo ahora, y otros lenguajes que también lo proveen, han visto en este problema, en cómo nosotros manejamos los errores en un programa, como algo que tratar. ¿Ya? Entonces, el lenguaje, los lenguajes orientados a objetos han tomado esta condición y han tratado de generar herramientas que faciliten el manejo de errores en un programa. ¿Ya? Entonces, como dijimos recién, la verdad que muchas cosas pueden generar errores o excepciones. Vamos a empezar a hablar de excepciones en nuestros programas, en los errores que se pueden producir. Como por ejemplo, qué sé yo, errores de hardware, ¿cierto? Es decir, que falla un disco, que se, qué sé yo, se desconecte el teclado. O sea, la cantidad de cosas que puede pasar es amplia. De programa, que por ejemplo estés tratando de acceder a un elemento fuera del rango de elementos que tenga una lista, un arreglo, una apertura de un archivo inexistente, tratar de ingresar un depósito negativo si estás tratando con una cuenta bancaria, que tengas probabilidades mayor que uno, ¿cierto? En fin, se pueden dar múltiples formas de generar un error dentro de un programa. Entonces la idea es que a través de estas herramientas que te entrega el lenguaje orientado a objetos, podamos nosotros manejar de mejor manera y que el usuario tenga un mejor acceso a la información del error que se está produciendo. ¿Ok? Y también el programador de alguna manera. Entonces, miren, en lugar de mezclar el código asociado a la lógica principal del programa con el tratamiento de los errores, nosotros vamos a disponer de mecanismos para manejar de forma aparte el tema de los errores. Entonces, ustedes, por ejemplo, sin saber qué es el manejo de excepciones, a pesar de que me imagino que algunos de ustedes ya conocen el concepto, me imagino que si yo les digo hagan un programa que no se caiga si no existe un archivo, o sea, que tenga que tratar de leer un archivo y que no se caiga si este archivo no existe, lo más probable es que ustedes hagan un if, ¿cierto?, relacionado o asociado con alguna función que se encargue de preguntar si el archivo existe o no. Entonces, si el archivo existe dentro de este if, yo hago algo, y si no existe, mostraré algún mensaje por pantalla, etcétera, que indique que el archivo no existe. Entonces, a pesar de que esto es posible, el hecho de que tú tengas que manejar cada error utilizando lógica al interior de tu programa, en vez de poder separar completamente la lógica de tu programa con la lógica de manejo de errores, la verdad que se puede volver en algo confuso. Y justamente esto es lo que proveen los lenguajes orientados a objetos. Te permiten separar totalmente la lógica de tu programa con la lógica de manejo de errores, y por lo tanto, de hecho, la lectura de tu programa va a quedar muchísimo más limpia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que queremos leer un archivo completo y por supuesto la lectura va a asociarse a ¿cómo se llama? Una variable que se va a guardar en memoria, qué sé yo. Entonces estamos creando acá una función que se llama readFile. ¿Cuál es la lógica de esta función? Va a ser simplemente abrir un archivo, determinar su tamaño, localizar esa cantidad de memoria, ¿cierto? Dependiendo cuánto es el tamaño del archivo, leer el archivo en memoria y luego, por supuesto, cerramos el archivo porque el contenido del archivo lo vamos a tener almacenado en memoria. Algo, por lo menos, conceptualmente sencillo, ¿cierto? Entonces, abrimos un archivo, hacemos que la lectura se almacene en algún sector de memoria, por lo tanto, tenemos que solicitar esa cantidad de memoria, y una vez que almacenamos ese contenido, simplemente cerramos el archivo. ¿Ok? ¿Cómo tendríamos que tratar el manejo de errores o excepciones si no tuviéramos esta herramienta que proveen los lenguajes como Java? Entonces, miren, tendríamos que empezar a hacer cosas raras, como la siguiente. Al momento de abrir el archivo, tendríamos que preguntar si el archivo está abierto. Solo si el archivo está abierto, podemos hacer algo, porque si el archivo no existe, por ejemplo, deberíamos pasar
veamos, este if debería estar asociado con este de acá. Entonces, este if va a estar asociado con este else, ¿cierto? Por lo tanto, si el archivo no está abierto, quiere decir que no existe, por lo tanto, enviamos un mensaje de error, que en este caso es el código -5. Si el archivo está abierto, recién ahí podemos determinar cuál es el largo del archivo. Entonces acá vamos a tener que poner otro if si es que logramos ser capaces de determinar cuál es el largo del archivo. Solo si logramos determinar cuánto es el largo del archivo, nosotros podemos seguir con la lógica, y si no, deberíamos pasar a este else de acá, que va a enviar un mensaje de error, que es el error code -4, qué sé yo. Entonces, si logramos determinar cuál es el largo del archivo, solo en ese momento podemos localizar la memoria, la cantidad de memoria que vamos a utilizar. Pero en ese momento tenemos que preguntar si hay suficiente memoria. Entonces, solo si hay suficiente memoria, podemos leer el archivo en memoria. Si no hay suficiente memoria, vamos a tener que enviar otro mensaje de error. Y solo si existe esa cantidad de memoria, recién ahí podemos leer el archivo en memoria, a no ser que la lectura falle. En ese momento tendríamos que enviar otro mensaje de error más. Entonces, fíjense que si no fuera por el hecho de que acá en la presentación las líneas de la lógica del código, que era esta de acá, ¿cierto? La que nosotros presentamos en esta parte. Si no fuera por el hecho de que yo les estoy poniendo la lógica de este código en negritas, la lectura de esto sería sumamente difícil, porque está mezclada la lógica del programa mezclada con el manejo de errores, ¿ya? Para cada uno de estos errores tenemos que estar poniendo un if para determinar si se cumplen ciertas condiciones para seguir al paso siguiente, ¿ok? La forma en que nosotros podemos hacer esto mismo en Java es la siguiente. Entonces, fíjense lo hermoso que se ve el código ahora. Nosotros tenemos, por un lado, la lógica del programa, que es esta de acá, que es abrir un archivo, determinar su tamaño, localizar esa cantidad de memoria, leer el archivo en memoria y cerrar el archivo, que es exactamente la misma lógica que habíamos visto acá, ¿cierto? Pero fíjense que está totalmente separada del manejo de errores, de excepciones, porque el manejo de errores está en todo este sector de acá abajo, ¿ok? Por supuesto, no se preocupen todavía por la sintaxis, porque la vamos a ver en detalle. Simplemente admiren la maravilla de que podamos separar totalmente la lógica del programa con respecto al manejo de errores, ¿ok? Entonces, esto por supuesto que facilita mucho más la lectura cuando tú estás programando, y además nos permite hacer cosas adicionales que las vamos a ver más adelante en la medida que vayamos entendiendo cómo es el manejo de excepción. Entonces, miren, ¿cómo va a funcionar esto en este caso? Porque no tenemos un if para cada situación que se puede dar. Entonces, imagínate que estamos tratando de abrir un archivo y el archivo no pudo ser abierto. Entonces, esto en Java produce un error, por supuesto. Ese error va a ser lanzado, esta es la sintaxis que vamos a utilizar acá, las palabras que vamos a utilizar acá. Ese error va a ser lanzado dentro de este bloque y va a ser capturado, por eso, de ahí la palabra reservada catch, va a ser capturado por alguna de estas líneas que aparecen abajo. Entonces, por supuesto que el error relacionado con la falla en la apertura de un archivo va a ser capturado por la línea que está relacionada con la falla de apertura de archivos, ¿ok? Entonces, si el error se produce al abrir un archivo, ese error va a ser capturado por esta línea de acá, ¿ok? Si tenemos un error al determinar el tamaño del archivo, ese error va a ser capturado por esta línea de acá, y así por cada uno de los posibles errores que se puede provocar, ¿ok? Entonces, todos estos errores, para que sean capturados, tienen que ir dentro de un bloque try, que es el que está acá, ¿ok? Entonces, dentro de este bloque try va a ir la lógica del archivo que queremos que, en caso de que se produzca un error, sea capturado. Y las capturas vienen dadas por estos bloques catch que vienen a continuación, ¿ok? Perfecto.
Entonces, miren, ¿cómo es el comportamiento de un programa cuando estamos utilizando excepciones? La lógica va a ser la siguiente. Cuando se produce una excepción dentro de un método, ¿ya? Como lo que vimos acá, se va a crear un objeto relacionado con el error, con la excepción. ¿Qué contiene este objeto? Por supuesto, como es un objeto, este objeto tiene métodos y atributos, ¿cierto? Entonces, este objeto va a tener información sobre la excepción que se produjo y se retorna en forma inusual, es decir, no tienes que poner un return en esta línea para que se retorne el objeto, sino que más bien simplemente se va a retornar de una forma rara que la maneja Java internamente, ¿ya? Se va a retornar en forma inusual al código llamador con la información de la excepción, ¿ok? Entonces lo que se va a devolver es la información de la excepción, ¿ya? Entonces, por supuesto, como estamos enviando una información sobre un error que se produjo, ese error tiene que ser capturado para que hagamos algo con ese error, ¿ya? Entonces, la rutina receptora de la excepción es responsable de reaccionar a tal evento inesperado, ¿ya? Entonces, cuando creamos un objeto para la excepción y lo pasamos al código llamador, lo que estamos diciendo acá es que estamos lanzando una excepción. Entonces, se genera un error, tú lo tomas y lo tiras, ¿ya? Y alguien tiene que capturarlo para hacer algo con ese error, ¿ya? Y es por eso que se llama throw an exception, ¿cierto? Es lanzar una excepción. Si el método llamador no maneja la excepción, se busca hacia atrás en la pila de llamados anidados hasta encontrarlo. Ya vamos a ver con detalle qué significa esto, pero si no hay un bloque de código capaz de capturar esa excepción, se pregunta en otras instancias si hay algún otro código encargado de capturar esa excepción. Vamos a ver cómo se produce esto, ¿ya? Aquel código que maneje la excepción, es decir, aquel que atrapa la excepción y hace algo con ella, es aquella que va a tener la palabra reservada catch, es decir, el manejador encargado de atrapar la excepción, de atrapar el error y hacer algo con él. ¿Ok? Entonces veamos ahora la sintaxis de cómo es el try y el catch, es decir, el manejo de excepciones dentro de Java. Entonces, ¿cómo se produce esto? Sintácticamente en Java. Por supuesto, nosotros dijimos ya anteriormente que tenemos que crear un bloque try, ¿ya? En el cual internamente vamos a poner todas las sentencias de la lógica de nuestro programa. Todas aquellas sentencias que estén susceptibles a potenciales errores, ¿ok? Entonces vamos a poner todas nuestras sentencias acá. Y luego de este bloque try, que por supuesto tiene sus llaves, acá, esta de acá y esta de acá, a continuación de estas llaves van a ir todas y cada una de las sentencias de los bloques catch, ¿cierto? Que son los manejadores, son los encargados de capturar cada una de las excepciones que se produzcan dentro de este bloque, ¿ok? Y por supuesto, cada catch puede estar asociado a un error de una cierta clase, ¿ok? Entonces tenemos acá que este catch está asociado con este error, este catch está asociado con este error, y así para cada uno de los posibles errores que se puedan provocar. Ahora, adicionalmente tenemos la posibilidad de agregar un último bloque, que es este de acá, que es finally, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve este bloque? En caso de que se haya producido un error dentro del bloque try, por supuesto que va a ser capturado por alguna de estos manejadores, de estos catch que aparecen acá. Y por supuesto, ese error puede generar algunas complicaciones en tu programa. Entonces, imagínate que para que tu programa funcione, necesites sí o sí leer el archivo. Y si no eres capaz de leerlo, tu programa simplemente se cierre. Eso es lo que tú quieres que se produzca, que se cierre el programa. Entonces tú podías decir, capturar acá un error relacionado con la apertura del archivo y decirle al usuario, ¿cierto? Mandarle un mensajito acá, el programa no ha funcionado correctamente porque no se encuentra el archivo tanto, tanto, ¿ya? Y a continuación, como tú quieres cerrar tu programa porque no estaba el archivo disponible, tú puedes necesitar, por ejemplo, cerrar algún otro archivo que hayas tratado de abrir, ¿ya? Puedes, por ejemplo, qué sé yo,
crear otro mensaje adicional indicando que el programa se está cerrando. No sé, tú puedes hacer distintas cosas relacionadas con el término de tu programa, ¿ok? Entonces, independiente que algún error haya sido capturado por alguna de estas líneas, tú puedes indicar que finalmente, después de que se haya hecho algo con ese error, se produzca algún funcionamiento de término, ¿ya? Entonces, este finally es el encargado de que una vez que se haya terminado con el manejo de la excepción, se haga algún conjunto de instrucciones adicionales, ¿ya? Entonces, por supuesto, este finally puede ser opcional. Puedes hacerlo o no dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿ok? Entonces, hice acá. Entonces, eso es lo que produce el bloque try. O sea, el bloque final. Perfecto. Hasta acá dudas de cómo es el concepto de las excepciones. ¿Alguna duda o consulta respecto a esta parte? Vamos a dejar esto abierto por acá. Profe, Cuéntame. ¿el final se ejecutaba siempre o era cuando ocurría una de las excepciones? Siempre cuando se produzca un error. Siempre. Ah, ya. ¿Ya? Pero tiene que producirse un error. Si no se produce un error, no se ejecuta el final. Ok. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda? De hecho, probablemente les haga más sentido este bloque. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, pero no se aplica a Java. El bloque finally en lenguajes como, por ejemplo, C++, un bloque parecido a este se utiliza, por ejemplo, cuando cuando tu programa se cae porque no abriste un archivo y tú, por ejemplo, tienes variables dinámicas con punteros, ¿cierto? Y tienes que liberar esas variables antes de que se cierre el programa, qué sé yo, para que no queden cosas tomadas. Entonces, probablemente en ese caso haga más sentido, pero en Java también pueden haber situaciones en las cuales necesites que haya una serie de instrucciones que se produzca sí o sí en caso de que se haya producido un error. ¿Ya? Perfecto, continuamos. Entonces habíamos dicho, perdón, lo hemos dicho, existen dos partes relacionadas con el manejo de excepciones, ¿cierto? Está por un lado quien genera la condición del error, ¿ya? Es decir, la excepción, y es quien genera esta condición, quien genera el error propiamente tal, quien debe informarlo, ¿ya? Es decir, lanzarlo. Y quien es informado respecto al error debe hacer algo al respecto. Es decir, por un lado tenemos la producción del error, lanzarlo, y quien lo captura tiene que hacer algo con respecto a ese error. ¿Ya? Entonces, para lo primero, el método que genera la excepción le informa creando y lanzando un objeto que porta antecedentes sobre el error. ¿Ok? Entonces, la persona que genera la condición del error debería, si no existe ese tipo de error, debería crear un error asociado y si existe, simplemente debería lanzarlo. ¿Ok? Entonces, como dice acá, en Java los objetos lanzados deben ser instancias de clases derivadas de throwable. De throwable. No estoy muy seguro cómo es la pronunciación de esa palabra. ¿Ya? De esta clase de acá. Entonces, ¿cómo generamos un objeto de tipo error? ¿Ya? Esto lo generamos de la siguiente manera. Generamos una variable que va a hacer referencia a esta clase que acabamos de nombrar. Y por supuesto, como esta referencia tenemos que asociarla a un objeto, porque recuerden, lo que se lanzan son objetos de error, ¿ya? Y este objeto se va a crear por alguna de las clases que heredan de la clase throwable, ¿cierto? Que en este caso es la clase new illegal argument exception, ¿ya? Y con algún elemento de información respecto a la excepción que se está produciendo. Entonces, podemos crear errores, ¿ya? De esta manera, ¿cierto? Creamos una referencia asociada a esta clase
y luego esa referencia la asignamos a un sector de memoria, ¿cierto? Con la creación de un objeto del tipo de error que queremos lanzar, y luego simplemente lo lanzamos utilizando la palabra reservada throw, ¿ya? Entonces, miren, acá hay un detalle. Hay algunos errores que se lanzan de manera automática por Java y hay otros que no. Entonces, por ejemplo, si un archivo lo trato de abrir y no se abre, por supuesto Java va a lanzar un error de apertura de archivo, ¿ya? Porque trató de abrir un archivo y no fue capaz de abrirlo. Sin embargo, hay otros errores que Java no tiene por qué saberlos. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo anterior que había dicho, si tú tienes un menú donde tú tienes que ingresar tu root y el usuario ingresa letras, por ejemplo, para Java no es un error eso, que tú ingreses letras o números en un campo de texto, ¿cierto? Java no tiene por qué saber que lo que está produciéndose ahí es un error. Entonces, lo que puedes hacer en este caso es generar tú un error de este tipo de argumento, indicar que el error se produjo porque el usuario ingresó letras en donde debería haber ingresado un root, y en ese caso, como tú estás generando la excepción, tienes que informarla. Tú eres el encargado de informar esa excepción. Por lo tanto, la creas y la lanzas, porque eres tú quien está creando esta excepción. ¿Ya? Y por supuesto, debe haber alguien en algún otro lado que debe ser informado de ese error y hacer algo al respecto. ¿Ok? Entonces, y acá viene la explicación que les acabo de dar. Existen dos tipos de errores, ¿cierto? Tenemos aquellos generados por el lenguaje Java, que se generan cuando hay errores de ejecución, como por ejemplo que tratemos de acceder a un método de una referencia no asignada, a un objeto, división por cero, por ejemplo. En este caso no se exige el bloque try para la generación del error. Sin embargo, aquellas incluidas por el programador vía paquetes o sus propias clases, aquí sí se exige el bloque try, porque en este caso Java no tiene idea qué error, cómo manejar ese error, ¿ya? Entonces, por supuesto, el compilador va a chequear la captura de excepciones lanzadas por los métodos invocados en el código, ¿ok? Y si una excepción no es capturada, debe ser relanzada, ¿ok? Entonces, en el caso de que no haya nadie en una cierta sección de código encargado de capturar esa excepción se vuelve a lanzar hasta que exista alguien encargado de capturarla, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de reenvío de excepciones, es decir, lanzar nuevamente una excepción. Y vamos a ver un poco de sintaxis de esto. Entonces, miren, en este caso tenemos un método, ¿ya? Que se llama do input output, do IO, ¿ya? Que tiene por entrada un stream de entrada asociado a la referencia in, un stream de salida asociado a esta referencia, y a través de esta indicación que estamos dando acá, a través de throws y exception, estamos indicando que si no se maneja esta excepción acá, esta va a ser relanzada por este método y por lo tanto alguien más va a ser encargado de manejar esa excepción. Entonces vamos a ver en este caso que tenemos, por supuesto, un código que va a leer el input de entrada, ¿cierto? Y esto podría producir un error de entrada y salida, que es el que aparece acá. Entonces, como esto de acá puede producir un error de entrada-salida, al momento de producirse, esto va a ser reenviado, porque si se fijan acá, no hay ningún bloque try y catch encargado de recibir este error, ¿ok? No existe ningún bloque que capture este error y haga algo con él, por lo tanto va a ser relanzado. Entonces, miren, una forma de relanzar errores, es decir, que no se manejen en esta línea de código, es simplemente poner throw IO exception, ¿ya? Perdón, algo pasó acá. Entonces, miren, en este caso, si nosotros lo ponemos de esta manera,
podemos hacer explícito el hecho de que nosotros vamos a relanzar una excepción. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Aparte de poner el throws y exception, ¿ya? Nosotros vamos a tener un bloque try acá, ¿ya? Que lo que va a hacer, recuerden lo que hace el bloque try, es intentar ejecutar todas las líneas de código de la lógica que aparece acá. Entonces, si se produce un error en esta línea, que es la lectura del input stream, ¿cierto? Se va a producir un error, se va a capturar en esta línea, porque lo que se produjo acá es un exception, ¿cierto? Un error de entrada y salida. Y lo que podemos hacer acá es que este error asociado con esta variable t, lo vamos a lanzar nuevamente. Por lo tanto, ya no va a ser este bloque de código el encargado de capturar esta excepción, sino que va a ser otro bloque de código el encargado de capturar y hacer algo con ese error. ¿Ya? Entonces, si un método usa la sentencia throw, debe indicarlo con su declaración con la cláusula throws. ¿Ya? Si tú utilizas la sentencia throw acá, tienes que indicar que el método está lanzando excepciones. Por lo tanto, si nosotros estamos relanzando una excepción, ¿quién va a ser el encargado de manejar esa excepción? Bueno, en este caso, el encargado de manejar esta excepción va a ser aquel método o conjunto de métodos que llamen al método doIO, ¿ya? Entonces, por supuesto, va a ser aquel encargado de llamar a este método, el encargado de atrapar la excepción o, a su vez, relanzarla si es el caso. Y esta excepción, si nadie la captura, va a empezar a subir hasta posiblemente llegar al método main. Si nadie maneja este error, va a haber un error generalizado de Java y por supuesto van a salir los errores de Java por pantalla. ¿Ok? Hasta acá hay dudas de el tema de relanzar excepciones. ¿Dudas, consultas? Profe, Cuéntame. hablar de que la excepción debe ser reenviada o relanzada es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Ah, ya. Sí. Cuando decimos reenviar la excepción es que la estamos lanzando, ¿cierto? Por eso que aparece esta palabra reservada throw, ¿cierto? Throw es lanzar. Entonces tomamos esta excepción en este caso y lo que hacemos es lanzarla para que otro bloque de código se haga cargo de ella. ¿Cuál es el bloque de código que se va a hacer cargo de ella? Bueno, el bloque de código que llame a este método, a este de acá. ¿Ya? Por lo tanto, ese bloque debería hacerse cargo de la excepción o volver a lanzarla. ¿Ya? Ya. Profe, Cuéntame. ¿y la utilidad de esto es como para tener como más orden en el código? Para tener más orden en el código y para manejar los errores. Entonces, por ejemplo, si, volviendo al ejemplo de abrir el archivo, ¿ya? Si tratas de abrir imagínate que el usuario tenga que ingresar cuál es el archivo que se va a abrir, ¿ya? Entonces, si tú no tienes, si el usuario ingresa a una ubicación en donde no existe ningún archivo, Java, si tú no manejas el error, simplemente se va a caer y te va a lanzar un error y el programa se va a caer y esto no es muy bonito para el usuario. Sin embargo, con el manejo de errores, tú podías capturar ese error y mostrarle una pantalla al usuario que diga error de ingreso de archivo, por favor, ingrese una ubicación de archivo correcta y el usuario lo va a poder volver a hacer. ¿Te fijas? Sí, pero lo del throw en específico, ¿eso Ah, siempre se ocupa? no, depende de lo que Ah, tú quieras hacer. Tú puedes manejar el error a este a este nivel, o lo puedes manejar en otro lado. ¿Ya? Es que va a depender de qué lógica quieres aplicar en el manejo de errores. Puede ser que tú quieras hacer el manejo final de todos los errores en el main, o puedes querer que no, ese manejo de errores no pase desde el método a otro lado. ¿Ya? Entonces, va a depender simplemente de lo que tú quieras hacer en un cierto momento, si lo quieres manejar ahí o en otro lado. ya, ¿Ya? gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Vamos a la hora. Ya, continuamos entonces. Acá. Entonces,
habíamos dicho que estaba la posibilidad de crear tus propias excepciones. A ver, una cosa es tú crear objetos de excepciones que ya estén creadas por Java, como era el caso de acá. Fíjense que en este caso nosotros simplemente estamos creando una instancia de esta excepción, ¿ya? Pero esta excepción ya está creada por el sistema Java, por el entorno Java. Por lo tanto, tú puedes crear tus propias excepciones a partir de objetos que ya están creados en Java, simplemente crear instancias y utilizarlas como tú quieras. Pero tú también puedes crear tus propias excepciones con, es decir, objetos nuevos, clases nuevas que no hayan existido antes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá estamos creando un nuevo error que está definido por esta clase de acá que nosotros estamos creando. Entonces, exactamente igual que lo hacíamos para crear nuevas clases, nosotros acá vamos a crear una clase llamada ZeroDenominatorException que extiende la clase exception, es decir, la clase que estamos creando va a heredar de la clase exception, por lo tanto va a pertenecer a los tipos excepción, ¿ya? Y en este caso, por supuesto, por herencia, va a heredar todos los métodos y atributos de una excepción, y además vamos a poder crearles atributos internos, como en este caso le estamos creando una variable llamada n, ¿cierto? Estamos creando los constructores, ¿cierto? En este caso estamos creando un método público, ¿cierto? Que lo que hace es almacenar el numerador, porque estamos creando una clase que se encargue de errores de cuando tú estás haciendo división por cero. Entonces, cuando haces división por cero, puedes guardar el numerador para hacer algo, ¿cierto? Mostrarle algún mensaje al usuario de que está mostrando, el numerador está bien, pero el denominador no está bien. Algún otro método de interés que tú necesites, en fin, ¿ya? Entonces, mira, una vez creada la excepción, nosotros podemos hacer algo con ella, igual que lo hacemos con cualquier clase. Entonces, mira, acá estamos creando un método que se llama fraction, que recibe el numerador y el denominador y puede lanzar excepciones de este tipo, que fue la que creamos recién. Entonces, acá nosotros vamos a preguntar si el denominador es 0, nosotros creamos una excepción de este tipo, ¿cierto? Entonces estamos creando una variable de tipo ZeroDenominatorException, y por supuesto esa variable, que es una referencia, la asociamos con la creación de un objeto dado por la misma clase, y le damos un mensaje de inicialización en este caso. Y además le seteamos el numerador y finalmente lanzamos este objeto para que algún otro código se haga cargo de él. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, podemos nosotros crear nuestras propias excepciones y manejarlas como nosotros queramos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si nosotros nos vamos a la jerarquía de las excepciones, ¿ok? Por supuesto, las clases asociadas con el manejo de errores, todas heredan de object, por lo que ya hemos visto, ¿cierto? Todas las clases heredan de object. Entonces, por un lado tenemos la clase throwable, tenemos la que hereda a su vez de la clase, o sea, tenemos la clase exception que hereda de throwable, y acá tenemos montones de manejos de excepciones y también algunos manejos de errores que se pueden producir. Entonces, indistintamente, dependiendo del tipo de excepción o error que estemos manejando, podemos utilizar alguna de estas clases. ¿Ok? Y por supuesto, como dice acá, ya prohíbe usar subclases de throwable, ¿ya? Entonces no podemos heredar directamente de throwable, tenemos que hacerlo o de exception o de error, dependiendo de que lo que se esté produciendo esté contenido como subclase de error o de exception. Y Java no obliga a manejar o reenviar runtime exception, ¿ya? Que es una clase especial que simplemente ya permite que no necesitemos manejarla si nosotros no queremos. ¿Ok? Entonces, haciendo como una especie de resumen de cuáles son las ventajas de utilizar esto. Por supuesto está la claridad y simplicidad de la tarea a realizar más frecuentemente. Nosotros podemos propagar los errores hasta el punto donde se pueda tomar una acción y podemos agrupar errores según su naturaleza. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto es que si hay más de un archivo que se abre, basta con un código para capturar tal caso. Entonces no tenemos que poner if
para cada uno de los posibles archivos que nosotros queramos abrir, sino que simplemente ponemos un bloque try y podemos capturar cualquiera de los errores de archivo que se puedan producir dentro del bloque try. Y si se lanzan excepciones que son todas subclases de una base, basta con capturar la base para manejar cualquiera de sus instancias derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si nosotros creamos, por ejemplo, una excepción y a su vez creamos subclases que hereden de esa excepción, basta con capturar la clase base para capturar cualquiera de esas subclases de excepciones que se puedan producir. ¿Ok? Entonces esto nos permite mucha más facilidad, flexibilidad y tener un código muchísimo más ordenado y fácil de entender. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuándo no podemos relanzar excepciones? ¿Ya? Antes de pasar a eso, ¿hay alguna consulta hasta acá? Un poquito de agua. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O está más o menos claro? Me van siguiendo para qué sirve la excepción. Va quedando ¿Perdón? claro, yo creo. ¿Sí? Va quedando claro, por Súper, lo menos súper. para mí. Genial, muchas gracias por el feedback. Ya, entonces fíjense, continuando con este tema, pueden existir algunos casos en donde no podamos relanzar una excepción, ¿ya? Entonces, a pesar de la posibilidad que tenemos nosotros de crear excepciones y relanzarlas, pueden haber algunos casos en donde no podamos hacer esto. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. A pesar de que es un poco anticuado este ejemplo porque ya no se ocupan prácticamente las applets, creo que sirve para términos de lo que queremos mostrar acá. Las applets simplemente eran unos programitas Java que antiguamente se incrustaban en los navegadores, entonces tú podías crear programas funcionales que se metían en el navegador y funcionaban como una parte de tu página web, ¿cierto? Entonces, bueno, la verdad que no se ocupan mucho las applets en el día de hoy. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá una clase que estamos creando que extiende la clase applet. No nos vamos a meter mucho en cómo funciona la applet porque no la vamos a ver en el ramo. Pero simplemente estamos creando una aplicación, ¿cierto? Que lo que va a hacer dentro de algunas cosas es generar un input stream de archivo, ¿ya? Que lo asociamos a esta referencia, ¿cierto? Y tratamos de abrir el archivo en este punto, ¿ok? Esto de acá va a ser nuestro punto de error. Entonces, mire. Lo voy a sacar. Entonces, la intención acá va a ser redefinir un método de la clase applet, ¿ya? En este caso el método paint, que simplemente lo que hace es pintar, dibujar gráficamente tu aplicación. Y este método, la clase applet, no genera ninguna excepción, ¿ok? Porque no tiene los throws, ¿cierto? El método paint no tiene definido que va a generar excepciones. Si un método que tú quieres redefinir no genera excepciones, la función que lo redefine no puede lanzar excepciones. Ese es el punto acá. Entonces, miren, este método de acá, el paint, como está definido acá, no lanza excepciones, ¿ya? Porque no tiene definido el throws acá. Por lo tanto, como este método originalmente no lanza excepciones, no podemos lanzar una excepción cuando nosotros redefinamos ese método a través de la clase que estamos creando acá. Por lo tanto, si queremos hacer manejo de excepciones en este caso, sí o sí nos tenemos que hacer nosotros cargo de la excepción que pueda ocurrir. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense que nosotros en la implementación del método paint, en este caso estamos tratando de abrir el archivo relacionado acá. Por lo tanto, si se produce un error, en este caso, tenemos que nosotros capturarlo en esta línea. No podemos lanzarlo hacia arriba. Por lo tanto, no hay posibilidad de hacer reenvío de excepciones. ¿Ok? Entonces, bueno, algunas cosas a tomar en cuenta acá al momento de trabajar con excepciones es que si bien pueden facilitarnos la vida en cuanto al manejo de errores,
La verdad que el manejo de excepciones consume bastante tiempo en Java, ¿ya? Entonces, si existe la posibilidad de utilizar mejores alternativas que no arruinen mucho nuestro código, vale la pena utilizarlas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Déjenme abrir acá. No voy a poder esto. Entonces vamos a mostrar un ejemplo de el manejo de excepciones en cuanto a tiempo de ejecución, ¿ok? Va. Este de acá. Entonces miren, este código que está haciendo acá es simplemente el manejo de excepciones para una array list que estamos creando acá, un stack, creamos acá un stack, y lo que estamos tratando de hacer simplemente es tratar de verificar si el stack que creamos está vacío o no está vacío. ¿Ya? Entonces, si está vacío, podría considerarse como un error y hacemos algo con ese error. ¿Ya? Entonces, una forma de hacer esto es simplemente preguntar de esta manera: si ese no está vacío, recién ahí puedo agregar elementos. ¿Ya? Entonces lo puedo manejar de esta manera. Ahora, si nosotros hiciéramos esto mismo con excepciones, tendríamos que hacerlo de esta manera, ¿cierto? Tendríamos que hacer un bloque try para intentar manejar esto, el pop que aparece acá, para agregar al... perdón, pop es para eliminar archivos. Entonces lo que estamos haciendo acá es preguntar, mientras el arreglo no esté vacío, nosotros podemos ir sacando elementos, ¿ya? Entonces, lo mismo lo podemos hacer con excepciones, tratando de sacar archivos, y en caso de que no queden elementos, perdón, del stack, y en caso de que no existan más elementos en el stack, esto va a producir un error y nosotros lo podemos capturar con un catch de empty stack exception, ¿cierto? Que es uno que está definido en Java. Entonces, si esto está vacío, simplemente vamos acá a llegar a la excepción y vamos a capturar. Y lo que estamos haciendo acá, con estos tiempos de acá, es capturar cuál es el tiempo de inicio y fin que se demora en producirse este manejo de excepciones en el primer caso y en el segundo caso. Es decir, estamos calculando el tiempo que se demora el programa para el primer caso y para el segundo caso. Entonces vamos a ver cuánto se demora cuando utilizamos el if relacionado a preguntar si el stack está vacío, o cuando ocupamos excepciones. Entonces vamos acá a compilar y luego vamos a ejecutar este programa. Entonces fíjense que en la primera prueba en la que utilizamos el método empty que venía en el stack, es decir, cuando preguntamos solamente si estaba vacío, esto se demora 19 milisegundos en producirse, es decir, todo este proceso de que aparece acá de eliminar, de capturar, ¿cierto? 1.000.000, creo que son, ¿cuántos son? 1.000.000 de elementos, ¿ya? Entonces esto se produce en 19 milisegundos. Mientras que utilizando el manejo de excepciones, esto sube de 19 milisegundos a 868 milisegundos. Por lo tanto, a pesar de lo que nos facilita la vida este tema de las excepciones, tratar de no sobreusarlo si no es necesario. Esa es la idea principal que les quiero dejar. Entonces, va. Me adelanto un poco. Acá. Vamos a cerrarlo. Entonces, es bueno para evitar esto agrupar el manejo de excepciones en un único try. De esta manera no estamos generando múltiples manejos de excepciones. Entonces, y en cada caso tenemos que ser capaces de evaluar si es mejor o atrapar la excepción en esta línea de código que estemos utilizando, o si reenviarla a otro lado para que sea un único punto en el cual nosotros manejemos todas las excepciones. Entonces, en este caso, por ejemplo,
el código que llama al método puede manejar la excepción de mejor forma que aquí, porque puede ser que se llame múltiples veces al método readStuff, por lo tanto es mejor que el método encargado de leer, o sea, de ejecutar el método readStuff, sea el encargado de manejar la excepción en vez de este código de acá. ¿Ok? Y con eso terminamos excepciones. ¿Hay alguna duda o consulta de esta parte? Antes de que pasemos a la siguiente materia. ¿Dudas, consultas? Solamente esta consulta, ¿será necesario considerar las excepciones cuando estemos como escribiendo el código de la tarea? No. De hecho, aparece una excepción en una de las etapas, pero viene escrita por los códigos de ayuda. Entonces, no es necesario que se preocupen de excepciones más que eso. Vale. ¿Ya? Por ahora, ojo con eso. Habrá un momento en que será una preocupación para ustedes. Así que siempre es bueno estudiarlo. Y se ven puras rayas en la compartir pantalla. Ah, sí, se ven puras rayas porque en estos momentos lo que estoy compartiendo es el chat y creo que lo bloquea Zoom. Ya, entonces, vamos a pasar a la presentación. Gracias por avisar de todas maneras. Esto de acá, vamos a cerrar estas cosas. ¿Hay alguna otra consulta de lo que acabamos de ver? ¿O algo que no haya quedado claro? ¿O vamos bien? Continuamos. Ya. El siguiente elemento que vamos a ver el día de hoy es la programación basada o dirigida por eventos, la conocida Event-Based Programming, ¿ya? Entonces vamos a ver nuevamente de qué se trata este concepto y una vez que entendamos el concepto, cómo podemos aplicarlo a Java. Y muy de a poquito, a partir de esto, vamos a empezar a meternos con programación de interfaces gráficas. Porque la verdad que la programación basada por eventos, en el 80% de los casos, está relacionada con programación gráfica. Entonces, la mayoría de las veces que tú necesitas programación basada por eventos, vas a hacerlos en programas que necesitan una interfaz gráfica. ¿Ya? Entonces, muy de a poquito vamos a empezar a hablar de algunos conceptos también de programación gráfica. Entonces, nosotros hasta ahora, los programas que hemos realizado, al momento de ejecutarse, van siguiendo el orden de llamados definidos en el método main. Entonces, ustedes recuerden que nosotros teníamos un método main, en el cual teníamos ciertas instrucciones adentro, por lo tanto, el cómo se comportaba este programa dependía de lo que nosotros pusiéramos dentro de este main. ¿Ok? Por supuesto, esta no es la forma en cómo operan los programas con interfaces gráficas, ¿ya? Porque no tienes un main que vaya siguiendo instrucciones y cuando se terminan las instrucciones el programa termina. Tú tienes un programa que se levanta, ¿cierto? Y luego tú interactúas con este programa. Pinchas algún botón, rellenas algún campo de texto, pinchas en, qué sé yo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? No sé, si es una encuesta, responde a algunas preguntas, pones tickets, ¿cierto? Respondiendo cosas. Puedes dibujar, algunos programas que te permitan dibujar, ¿cierto? Entonces, tú no es solo un programa que sigue instrucciones y se acaba, sino que tú tienes un programa que está atento a las cosas con las que nosotros vamos interactuando con él, ¿ya? Entonces, en los programas, sobre todo con interfaces gráficas, el programa debe responder cada vez que una solicitud del usuario, cada vez que existe una solicitud del usuario en alguna de las partes de la interfaz gráfica. Entonces, no es solamente como nosotros lo hemos hecho hasta ahora, que es, le preguntamos al usuario algo, ¿cierto? Le ponemos un mensaje y esperamos ahí pacientemente a que el usuario ingrese ese algo, ¿cierto? En las interfaces gráficas existen múltiples botones, múltiples campos de texto, múltiples cosas con las cuales tú puedes interactuar y el programa debe estar atento a cuál es aquella cosa con la cual vamos a interactuar de toda la interfaz gráfica. Entonces, si existen dos botones, tú no puedes estar esperando por siempre a que presione el botón 1, ¿ya? Porque podría ser que el usuario presione el botón 2. Entonces,
El programa en sí debe estar completamente atento a que se produzca cualquier interacción en toda su interfaz. Entonces, ¿cómo monitorear dónde el usuario hará el siguiente clic? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo monitorear dónde el usuario hará su siguiente interacción? ¿Ya? Y es por esto que nosotros utilizamos la programación basada o conducida por eventos. Es decir, nosotros vamos a estar atendiendo eventos que se producen, en este caso, en interfaces gráficas. ¿Ok? Entonces, la programación basada por eventos es otro paradigma de programación, al igual que tenemos la programación orientada a objetos, tenemos este otro paradigma que también lo vamos a revisar, que es el paradigma por eventos. Entonces, ¿cómo funciona esta programación basada por eventos? Como dice acá, es aquella donde el flujo del programa está determinada por eventos. Es decir, no son instrucciones que se siguen secuencialmente, como es en el caso del main. Primero hago la primera, segundo hago la segunda, tercero hago la tercera, etcétera, que es lo que hacíamos nosotros en el main, sino que el flujo, el orden en que yo ejecuto las distintas instrucciones del programa está determinado no por una secuencia, sino por eventos que se van produciendo, ¿ya? Por ejemplo, como dice acá, las salidas de un sensor, eventos de usuario, como por ejemplo el mouse, el teclado, mensajes desde otros programas, por ejemplo, locales o remotos, etc. Es decir, por ejemplo, el programa de tu interfaz gráfica que tenga dos botones, el botón 1 va a funcionar en el momento que se produzca el evento de pinchar el botón 1. Y el botón 2, el funcionamiento del botón 2, se va a producir cuando el usuario presione el botón 2. Y no hay ningún orden en particular en que nosotros tengamos que presionar los botones para que el programa funcione. El usuario puede indistintamente presionar el botón 2 primero o el botón 1 primero, y el programa debería ser capaz de reaccionar al evento de pinchar el botón 1 o pinchar el botón 2 y hacer lo que haga ese botón. ¿Ok? Como dice acá, también puede ser definida como una técnica para estructurar aplicaciones en donde la aplicación tiene un loop principal, es decir, que se mantiene ejecutando en espera de eventos, con las siguientes dos secciones: selección o detección de evento y manejo o reacción frente al evento. Entonces, por un lado, el programa se mantiene iterando en un loop, ¿cierto? Se mantiene en espera de que se produzca un evento, y cuando ese evento se produce, hago algo, ¿ok? El programa, tu pantallita del programa, que tiene estos dos botones, ¿cierto? Está ahí esperando a que el usuario presione alguno de los botones. Cuando presiono el botón 1, es decir, el evento presionar botón 1, el programa debería hacer algo, es decir, hacer cosas relacionadas con el botón 1. Y cuando se produce el evento presionar botón 2, el programa, por supuesto, tiene que reaccionar a ese evento, que es mostrar las cosas que aparezcan asociadas al botón 2. Y esta lógica nosotros la podríamos describir acá, ¿cierto? Por un lado tenemos la inicialización del programa, y luego se mantiene iterando, ¿cierto? Repitiendo, ¿cierto? Un forever do, que detecte la llegada de un evento y luego ejecute la acción asociada a ese evento. ¿Ok? Esa es como la lógica de la programación orientada a eventos. Como dice acá, en sistemas embebidos, como para microprocesadores o microcontroladores, y para responder a eventos de hardware, este modelo se implementa usando interrupciones en lugar de correr un loop infinito. Entonces, bueno, una forma de hacer esto es que nosotros tengamos un programa que esté siempre ejecutándose. Y otra cosa es que el programa se active a través de una interrupción, ¿ya? Y que esa interrupción sea la encargada de indicarle al programa que se está produciendo un evento. ¿Ok? Entonces, independiente de la forma en que tú hagas esto, la idea detrás de esto, que es que a partir de un evento se produce algo, se mantiene. ¿Ya? Por supuesto que los programas basados en eventos pueden ser escritos en cualquier lenguaje, como lo vamos a ver ahora en Java, pero esta tarea se facilita en los lenguajes que proveen abstracciones de alto nivel para ello, como es el caso de Java que vamos a ver acá, que provee herramientas que facilitan la creación del paradigma de programación orientada a eventos asociado o implementado en Java. Por ejemplo, en Java el loop infinito lo proporciona el ambiente gráfico de Java, que ya viene incluido en Java. ¿Ok?
y el programador solo debe registrar el código a ejecutar ante la ocurrencia de cada evento de interés. Por lo tanto, tu tarea como programador debe ser solo registrar el código a ejecutar cuando ocurre un evento, ¿ya? Por lo tanto, tienes que estar atento al evento y ejecutar el código relacionado con el evento de tu interés. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo este paradigma de programación a eventos se ve implementado cuando usamos interfaces gráficas o las Graphic User Interface, ¿ya? Este modelo tiene gran aplicación, como dice acá, en la programación de interfaces gráficas de usuario, por lo que ya les expliqué. Y hasta ahora los programas de consolas típicos que habíamos visto siguen un flujo secuencial que era ejecuto la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, etc. Que es entrada, proceso y salida. Cuando termina de procesarse, salgo del programa. Cuando programamos una interfaz gráfica de usuario, la Graphics User Interface, ¿cierto? Debemos tomar en cuenta la variedad de posibles interacciones que podía ejecutar el usuario en cada caso. Es por eso que en lugar de un único flujo de entrada de datos por consola, como era lo que estábamos haciendo hasta ahora, las Graphic User Interfaces permiten muchas más acciones con el usuario. Como dice acá, es posible presionar botones gráficos, escribir en texto, mover algún scroll, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que estar atentos a cada uno de esos posibles eventos que pueden ocurrir en nuestra interfaz gráfica. Y por eso la pregunta acá es cómo podemos estar atentos a tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, una forma de manejar todo tipo de posibles interacciones de usuarios es el uso de interrupciones. ¿Ok? Entonces, tú estás haciendo algo, ¿cierto? Alguna cosa, como por ejemplo yo en estos momentos estoy haciendo clases con ustedes, y me detengo cuando ocurre una interrupción, como por ejemplo que suene el timbre de la casa, o porque por ejemplo me llamara mi hija, que en estos momentos la tengo arriba en su pieza. Entonces, si me llama mi hija, yo tendría que decirle a ustedes, estimados, esperen un momento, vengo de inmediato, entonces interrumpo la clase para ir a ver lo que desea hacer mi hija. O si me llamaran por teléfono, yo podía decirle a ustedes, por supuesto que no lo voy a hacer en el caso de una llamada telefónica, que me están llamando, entonces esperen un momento, yo interrumpo la clase, hablo por teléfono y luego continúo con la clase. Entonces ese es el uso de interrupciones. De esta manera la CPU, el procesador, no va a perder tanto tiempo estando mirando todos los posibles eventos que se pueden producir, sino que simplemente voy a responder al evento y reanudar su procesamiento normal. Es decir, solo cuando se produce el evento, yo hago algo. Y luego de que termino de ejecutar la acción relacionada con ese evento, vuelvo a hacer lo que estaba haciendo, que en este caso, por ejemplo, es hacer la clase. ¿Ok? En lenguajes como Java, se nos permite definir y manejar interrupciones, o eventos por software. ¿Ok? Entonces, Java nos permite manejar el manejo por interrupciones. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, la API de Java permite crear clases de objetos llamado listener, ¿cierto? Que son los que van a estar escuchando, o, bueno, acá está mal escrito, el handler, ¿cierto? O handler, que son los que van a estar atentos a cuándo se produce un evento, ¿ya? Y van a ser los encargados de responder a los eventos causados por la interfaz gráfica de usuario, ¿ya? Nuevamente, la API de Java, como les digo, les provee objetos llamados listener o handler, y para nosotros poder utilizarlos también tenemos la posibilidad de utilizar interfaces relacionadas con los listener o handlers que deben ser implementadas como cualquier interfaz. Ojo, acá me estoy refiriendo a interfaz en el sentido de interfaz Java, no interfaz de usuario. Entonces Java provee interfaces que nosotros, por supuesto, si las queremos usar, tenemos que implementarlas en alguna clase, es decir, implementar cada uno de los métodos definidos en la interfaz de tipo listener o handler, ¿ya? Que son los que van a manejar los eventos de interés. Y los métodos de la interfaz, que equivalen a las rutinas de servicio de interrupción, son llamadas cuando un evento específico ocurre. ¿Ok? Hasta acá dudas. Esa es la parte más conceptual. Entonces, muy de a poquito nos vamos a ir metiendo a cómo funciona esto en Java. Hasta acá dudas. Creo que conceptualmente se debería entender bien. Acá. Creo que no hay consultas. Continuamos entonces.
Entonces, ¿cómo debería ser el flujo de pasos para programar respuesta a eventos? ¿Ya? ¿Cómo vamos a visualizar esto? Entonces, miren, tenemos algún objeto. Estas líneas de acá representan el paso del tiempo. Entonces, tenemos algún objeto que está haciendo algo, que está transcurriendo el tiempo. ¿Ya? Acá en esta parte del tiempo, nosotros vamos a configurar, viene la configuración para reaccionar ante un evento, en el main, por ejemplo. Entonces, nosotros creamos un event handler, ¿cierto? Que va a ser el encargado de manejar un evento. Y luego registramos este manejador de eventos a una componente gráfica. Entonces, fíjense, esta es la idea. Algún objeto va a ser el encargado de crear el elemento que va a estar escuchando o atento a los eventos, y una vez que creamos ese elemento que va a estar escuchando eventos, ese elemento lo tenemos que asociar con una componente gráfica. Entonces, mira, si tú tienes, por ejemplo, un botón, ¿ya? Tú tienes que tener un elemento que esté atento cuando tú pinchas el botón, ¿cierto? Entonces, imagínate que en el main, por ejemplo, por decirte el objeto main, en alguna parte va a crear este elemento que va a estar encargado de manejar eventos de tipo pinchar botón, por ejemplo, ¿ya? Y una vez que tú creas este elemento, tú lo tomas y lo asocias con el botón. De esta manera, cada vez que tú pinches el botón va a entregarle ese evento de pinchar el botón al manejador, al listener, ¿cierto? Al handler. Por lo tanto, el handler va a tomar ese evento y va a hacer algo. Va a mostrar algún mensaje, va a cambiar de pantalla, va a cambiar alguna variable, en fin. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece acá? Entonces, registramos este elemento que está escuchando eventos, lo registramos en una componente gráfica, y una vez que se produce un evento, este evento lo toma la interfaz gráfica, el elemento gráfico, y se lo pasa al event handler, ¿ya? En este caso se produce el evento que es detectado por el loop infinito que no vemos e invoca a el método del event handler, que es el encargado de manejar ese evento. Entonces, la componente gráfica llama a un evento, o sea, perdón, a un método de este elemento que está escuchando, llama a un método y le pasa los datos relacionados con el evento. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, el usuario pinchó una vez el botón, o pinchó 2 veces, o está, por ejemplo, si fuera un campo de texto, el usuario ingresó este texto. En fin, es la componente gráfica la encargada de llamar al método asociado con el handler, y además pasarle los datos que correspondan a ese evento. ¿Ok? Entonces, como dice acá, un handler es una instancia de una clase definida por el usuario, ojo ahí, y esta clase implementa los métodos de una interfaz, que es la interfaz que aparece acá, el event handler, y estos métodos equivalen a las rutinas para atender los eventos de interés. Las componentes gráficas de Java definen los métodos asociados a eventos y los datos pasados al invocarlo. Entonces, va a ser la componente gráfica la que va a definir los métodos asociados a eventos y los va a pasar a este event handler, ¿ya? Entonces, vamos a ver un primer ejemplo que lamentablemente yo probé esta compilación, la pude hacer, pero no la pude hacer de una manera muy intuitiva. Entonces, por ahora me van a disculpar que la forma de compilarlo va a quizás ser un tanto engorrosa, ¿ya? Entonces, no se asusten por esto, voy a poner las instrucciones correctas en su momento. Vamos acá al ejemplo. Entonces, miren, de hecho, ni siquiera me acuerdo del comando de memoria. Entonces acá, la forma de compilar esto, para que no se asusten mucho, esto debería ser simplemente con el compilador de Java si lo hubiera configurado de manera correcta, que todavía no lo he hecho. Como no lo he configurado de manera correcta, simplemente lo que estoy haciendo en esta tremenda línea que aparece acá es, aparte de poner el comando javac para compilar, le estoy agregando todos aquellos módulos, ¿ya?, que necesita este programa para el tema de la interfaz gráfica. Es solo por un tema de configuración del sistema que todavía no he hecho del todo bien. Entonces, pero ustedes, si utilizan Java 8,
que en ese creo que la configuración se hace de forma automática, deberían simplemente poner Java y el ejemplo que les estoy mostrando debería funcionar bien, ¿ya? Entonces vean, vamos a escribir, vamos a compilar este ejemplo de acá, que es el Closable Stage Java, y lo vamos a ejecutar, pero antes de ejecutarlo vamos a abrir el código para que ustedes lo puedan ver. Ya. Perdón. Ya, ahí sí. Entonces, bueno, la interfaz gráfica que nosotros vamos a generar acá utiliza una biblioteca que viene en el JDK de Java a partir del 8 en adelante, si no me equivoco, que es el JavaFX. JavaFX es un set de herramientas, un set de bibliotecas que permiten trabajar con interfaz gráfica, que es una actualización de un sistema antiguo que existía en Java, que es el sistema Swing y el AWT, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo simplemente acá es importar algunas de las cosas que vamos a utilizar de JavaFX para la aplicación que vamos a hacer. ¿Cuál es la aplicación que vamos a hacer? Simplemente vamos a abrir una ventana y vamos a permitir que esta ventana se pueda cerrar. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer en este ejemplo. Entonces, fíjense. En JavaFX, para nosotros poder hacer una aplicación que permita utilizar interfaz gráfica, por supuesto, al igual que los programas que estábamos haciendo antes, nosotros podemos crear una clase que tenga el main, pero en este caso, como nosotros vamos a utilizar una interfaz gráfica de JavaFX, esta clase que nosotros estamos creando debe extender a la clase aplicación. ¿Ok? Entonces, la clase encargada de ejecutar tu programa debe extender la clase aplicación como aparece acá, y por supuesto tienes que importarla desde JavaFX, ¿ok? Entonces, por supuesto, como ven acá, esta clase tiene un main, que es el encargado de ejecutar el programa. Pero este main, lo único que va a hacer es llamar a un método interno de la clase aplicación, que es el método launch, con los argumentos de entrada que nosotros le demos, por supuesto, si es que hubiera alguno. ¿Ok? Esto lo que hace es crear el loop infinito, ya que nosotros vimos recién, y mantiene el programa abierto en espera de los múltiples eventos. Y por supuesto, una vez que cree este loop infinito, nosotros tenemos que inicializar. Recuerden la lógica que vimos acá. Esto de acá, la lógica que nosotros habíamos visto es que luego del loop, ¿dónde está esto? Acá. Luego de la creación del loop infinito, o sea, además de la creación del loop infinito, tenemos que tener una inicialización, ¿ok? Por lo tanto, la inicialización la tenemos que crear en un método que también es de la clase application, de la cual estamos extendiendo, y lo estamos redefiniendo en este caso, que se llama start, ¿ya? En este caso, start recibe como entrada una variable que se llama primary stage, que proviene de una clase, que es la clase stage, que es la que estamos importando acá. El stage, a pesar de que lo vamos a ver más adelante con muchos detalles en el apartado de interfaces gráficas, el stage es toda tu pantalla de la aplicación, ¿ya? Entonces, cuando tú creas una ventana en una aplicación gráfica, toda esa ventana pertenece a la clase stage. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es crear la ventana y luego en esa ventana vamos a empezar a meter cosas, ¿ok? Vamos a meter botones, vamos a meter qué sé yo, campos de texto, etc. ¿Ok? Entonces, fíjate. Primero tenemos la ventana creada acá, ¿cierto? A través de esta variable. Por supuesto, a esta ventana le vamos a crear distintas cosas. Una de estas cosas que le vamos a crear es una escena, ¿ya? La escena se llama al sector donde tú vas a empezar a meter botones o campos de texto o distintas cosas dentro de la ventanita. Porque por un lado tienes, de hecho los puedo mostrar acá con esta misma ventana que tengo acá de este programa. La ventana completa, esta acá, es el stage. ¿Ya? Toda esta ventana, la que tiene los botoncitos de minimizar, cerrar, toda esta cosa, es el stage de JavaFX. El scene, la escena, es este sector de acá, el que viene acá abajo,
que es donde nosotros metemos cosas, en este caso solamente un editor de texto, pero fíjense que acá también hay botones acá abajo, hay un scroll, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto es lo que viene incluido en la scene, en la escena, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente vamos a crear una pantalla con su escena, ¿ok? Ahora, el stage, ¿cierto? La ventana, yo les dije que era el encargado de esta parte de acá, de recibir los botones de cerrado, de maximizar, minimizar, etc. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es identificar el evento de cierre de ventana, ¿ya? Cuando haya un evento de cierre de ventana, vamos a hacer algo, que por supuesto es cerrar la ventana, pero además vamos a hacer algo adicional. Entonces, miren, en el stage estamos indicando que si se produce el cierre, una petición, un request, una petición de cierre de la ventana, vamos a crear, vamos a manejar un evento que es el que viene dado por el handler que viene acá. Entonces, fíjense, tenemos la componente gráfica, que es el stage, y a ese stage le vamos a asignar una componente handler, ¿ya? Que va a manejar el evento que se produzca, ¿ok? Y esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos creando un elemento que va a ser handler, ¿cierto? Que va a manejar eventos, y ese elemento lo estamos asignando a esta componente gráfica, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es lo que se produce, o sea, cuál es este elemento handler del cual estamos hablando. Este elemento está definido en esta clase de acá, que se llama MyWindowHandler, ¿ya? En este caso estamos implementando, ¿cierto? Y necesitamos que implemente esta interfaz para que sea un handler, para que sea una componente que esté atenta a eventos. Vamos a implementar el Event Handler, ¿ok? La interfaz Event Handler que la provee JavaFX, ¿ok? En este caso estamos diciéndole a la implementación que va a tener una entrada de tipo window event, porque el cierre de la ventana es un evento relacionado con la ventana. Por lo tanto, el evento que se está produciendo acá es de tipo window event. Esto es lo que estamos diciendo acá. Insisto, si no entienden del todo este tema, vamos a seguir revisándolo cuando veamos interfaces gráficas. Pero lo que estamos haciendo básicamente acá es implementar un handler, ¿ya? Que está recibiendo eventos de tipo window event, que son los asociados a la ventana. Entonces, cuando se produzca un evento del tipo window event, vamos a manejarlo con un método que es el que estamos implementando desde esta interfaz, que es el método handler, ¿ya? Que es el encargado de manejar el evento que se produjo. Entonces, como dijimos que los eventos que vamos a manejar son de tipo window event, en este caso, tenemos que poner que la entrada es de tipo window event, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer en este caso el manejador? Es cada vez que se produzca un evento de tipo window event, que en este caso va a ser relacionado con un cierre de ventana, vamos a mostrar por la consola el mensaje stage is closing y luego lo va a cerrar, ¿ok? Entonces, resumamos esto. Tenemos la creación del evento, ¿cierto? O sea, del stage, de la escena. Un tema ahí que no mencioné. La escena, la verdad que tiene que tener definido el cómo vamos a ordenar los elementos gráficos. Insisto, estos detallitos los vamos a explicar con más detalle en la parte de interfaz gráfica. Nosotros podemos disponer de distintas formas los elementos dentro de la escena, ¿ya? Entonces, una de estas formas de disponer elementos dentro de la escena es a través de un border pane, ¿ya? Entonces, no se preocupen mucho con qué hace esto, simplemente estamos indicándole una forma de disponer los elementos dentro de la escena, pero como no estamos poniendo ningún elemento dentro de la escena, simplemente lo estamos haciendo porque es lo que exige el programa, ¿ok? Entonces, creamos una escena adentro y simplemente estamos atentos a las requests de cierre de ventana, ¿ok? Cuando se produzca este evento, nosotros creamos un objeto, MyWindowHandler, que lo que va a hacer internamente Java a través de este método es llamar al método handler definido en esta clase, ¿ok?
Entonces, vamos a ver si esto funciona. Entonces, vamos acá, tenemos la compilación. Insisto, la forma de compilar y ejecutar este programa debería ser mucho más sencilla, así que no se asusten con toda esta tremenda línea que aparece acá. Es Java, Closable Stage, y con eso vamos a ejecutar el elemento que acabamos de compilar. Entonces, ejecutamos esto. Y fíjense que detrás de mi terminal, vamos a bajarlo, se acaba de crear esta ventana, la cual yo puedo mover con libertad. Entonces vamos a dejar esto acá y tenemos esta ventana. Entonces, nuevamente, para repasar los conceptos que hemos visto, acá toda esta ventana es el stage. La escena es lo que está acá adentro, que tiene su forma de ordenar los elementos y por eso definimos el border pane, porque lo exige, pero en este caso no agregamos ningún elemento gráfico, entonces está simplemente vacío. Y acá tenemos los distintos elementos de la ventana, ¿cierto? Que es el minimizar, el botón de minimizar, ¿cierto? El de maximizar y el de cierre. Si yo aprieto el botón de minimizar, Java FX maneja ese evento de manera interna, por lo tanto no hay ningún problema en ese sentido. Profe, no se ve como el borde, solamente se ve lo blanco, se ve blanco. Se ve blanco, ¿a qué te refieres? A ver. O sea, no sale lo de la ventana de cerrar, minimizar, solamente sale la interfaz. Solo sale la interfaz, ya. No sé cómo arreglarlo. A ver, voy a parar el compartir pantalla, lo voy a iniciar de nuevo, suponiendo que eso haga algo. Un segundo. No aparece dentro de las cosas que tengo abiertas, fíjate. Acá, y este es el... ¿Lo ven ahora? Sigue igual. Sí, igual. Ya, pero ven la parte blanca de la pantalla, Sí, ¿cierto? esa sería Ya. el Miren, escenario. donde tengo el mouse... Ahora sí se ve, ahora sí se ve. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya, no hice absolutamente nada, no sé qué pasó. Ya, si se ve, genial. Ya. Ya, súper, gracias. A lo mejor es por cuando yo bajo el terminal. ¿Ahora se sigue viendo? Sí, se sigue viendo. Ya, muchas gracias por el feedback. Ya. Entonces, bueno, les explico de nuevo. Esta parte de acá arriba es la que muestra los elementos típicos de una ventana, el minimizar, maximizar y el cierre. Entonces, internamente, cada vez que se produce un evento, como por ejemplo es minimizar, JavaFX toma ese evento y hace algo, que es simplemente minimizar la pantalla. Entonces acá la verdad que yo no tengo que hacer nada. Y en el terminal tampoco aparece nada. ¿Ok? Lo mismo para maximizar. Si yo maximizo esto, esto se agranda, como pueden ver acá. Y si luego yo lo... perdón. Ay, ¿qué hice acá? Ahí está. Si yo lo minimizo, acá, vuelve a su tamaño original. ¿Ok? Y por supuesto, acá en el terminal esto sigue abierto, pero no he escrito nada. Ahora, si yo hago un cierre de la ventana, dijimos recién que ante una petición, ante un request de cierre de ventana, nosotros íbamos a llamar al event handler, ¿cierto? Que nosotros creamos, que era, no me acuerdo el nombre, my class handler o algo así, no me acuerdo. My window handler, no, my stage handler. Vamos a ver, estoy chamullando el nombre. My window handler, este de acá. ¿Ya? Entonces va a llamar a este elemento que nosotros creamos acá, lo va a llamar con un evento de tipo ventana para este request y en ese momento vamos a poner por pantalla el print que aparece ahí. Entonces, nuevamente ejecutamos nuestro programa. Espero que se siga viendo la pantalla completita acá. Entonces tenemos nuestra pantalla acá sin ningún problema y al momento de cerrar, se cierra el programa y se muestra este mensaje que nosotros pusimos acá. Entonces, capturamos ese funcionamiento e hicimos algo sobre él, que en este caso era simplemente mostrar un mensaje por la consola. ¿Ya? ¿Qué tal vamos hasta acá? ¿Dónde quedamos? Acá. Sí. Hasta acá, ¿hay alguna duda, consulta? Yo creo que el día de hoy voy a dejar la clase hasta acá porque ha sido bastante conceptual. Hemos visto hartas cosas nuevas. Así que yo creo que vamos a dejar hasta acá. Quiero saber si hay alguna consulta de lo que hemos visto.
Solo para entender el concepto, Ajá. es como las interrupciones que se hacen en C. Esto lo del manejo por eventos. Depende de qué tipo de interrupción estés haciendo en C. ¿Tú te refieres al C lenguaje original? Sí, Ya. Yo la verdad que nunca he manejado interrupciones en C, así que no sabría decirte si son exactamente iguales. Algún equivalente en un lenguaje más sencillo. Bueno, es que todos los lenguajes tienen manejo de eventos, pero como te digo, en el caso de Java lo que se hace es que se mantiene un loop infinito ejecutándose. Y cuando se produce un evento, que ese loop, digamos, está escuchando a la espera de eventos. Entonces, cada vez que se produce un evento, ese loop se interrumpe, se ejecuta la instrucción y luego se sigue con el loop en espera de otro evento. ¿Ya? Entonces, siempre está a la espera de interrupciones, como le dices tú. No sabría decirte si es equivalente a interrupciones en C. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, ¿y existe este mismo concepto, pero sin interfase gráfica en Java? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo puedes utilizar. De hecho, a ver, vámonos al código que acabamos de ver. A pesar de que todo lo que estamos utilizando acá es perteneciente a JavaFX, ¿ya? Bueno, de hecho, podía utilizar este mismo manejador sin la necesidad de levantar una interfaz gráfica. ¿En qué momento podría ser esto útil? Por ejemplo, si tú necesitas hacer cosas cuando se produzca el evento de que un reloj haga tic, por ejemplo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú tienes un reloj y tú quieres que se produzcan cosas cada 10 minutos, por ejemplo. No sé, o cada un minuto. Entonces, sí, efectivamente tú puedes utilizar estos elementos en otras cosas que no son interfaces gráficas, pero por supuesto, si tú quieres utilizar este manejo de eventos, el elemento que utilice ese manejador tiene que ser compatible, ¿ya? Entonces tiene que, al momento de levantarse el evento, de producirse el evento, debería ser capaz de llamar al método handler, ¿ya? Ok, muchas Entonces, gracias, pero profe. sí, no hay ningún problema. Ok. ¿Alguna otra consulta? yo tengo una consulta de la tarea que fue del mail que le envié, creo que hace Ya. ayer o antes de ayer. Ya, déjame Eh, terminar, sí, déjame terminar de ver si hay alguna otra consulta de la materia, si no, como siempre, me puedo quedar un par de minutitos contestando preguntas de la tarea. ¿Ya? ya, Listo, ya sé. ¿Hay alguna otra consulta sobre lo que vimos el día de hoy? Voy a ver si es que el chat acá... Estuvieron calladitos hoy día en el chat. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ok, antes de que se vayan, yo el día de hoy voy a terminar de generar ¿cómo se llama? El elemento en aula para que ustedes suban las tareas. Pero lo que sí está en aula en estos momentos es el tema de la inscripción de grupos de tareas. Entonces, si pueden meterse ahí para inscribir los distintos grupos, se supone que pueden escoger cualquiera de los grupos que esté disponible. Avísenme si funciona porque lo acabo de generar y no estoy muy seguro de si lo dejé bien configurado. En caso de que no esté bien configurado, para que me den el aviso y hagan las correcciones respectivas. Y una vez que esté generado el elemento de la entrega de tarea, las entregas de la tarea 1 van a ser a través de la página de aula, ¿ya? Con todo el resto de instrucciones, no es necesario que lo hagan por Git, ¿ya? Tienen que utilizar todo el resto de elementos e instrucciones que aparecen en la descripción de tarea, es decir, el readme, el makefile, es decir, todo lo que corresponda, pero la entrega va a ser por aula, no por Git, ¿ya? Así que para que lo revisen en la página de aula y me avisen si está todo en orden. Y durante la tarde del día de hoy voy a subir a la página de aula lo relacionado a la entrega de la tarea en sí. ¿Ya? Así que eso, chicos. Dejamos la clase hasta acá. Voy a parar la grabación. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien.